Pues bien, vamos a dar inicio con la sesión. Buen día a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la última sesión de este curso, Desarrollo de Manuales de Procedimientos. En esta actividad nos acompaña la maestra Cristina Garibay y el maestro Luis Manuel Vázquez. Ellos son de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. Les recordamos que esta actividad es grabada. En caso de que tengan algún inconveniente con aparecer en ella, indíquenos para llevar a cabo la edición correspondiente. Por último, no olviden colocar sus nombres completos en el nombre de usuario y mencionarnos a través del chat de qué institución nos acompaña. Esto con el fin de registrar su asistencia. Las preguntas las podrán hacer por medio del chat o bien levantando la mano o activando su micrófono durante la sesión. Bien, maestra y maestro, les cedo la palabra. Muchas gracias. Maestra Cristina, el micrófono apagado. Perdonen, de nuevo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, licenciada. Esperamos se encuentren todos ustedes bien. Y pues vamos a iniciar con esta última sesión del curso de desarrollo de mapeo de procesos. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. ¿Ya están viendo? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a hacer un muy breve resumen. Decíamos que los procedimientos como tal, que son los que conforman el manual de procedimientos, se pueden dividir en 4 secciones, ¿sí? Una parte general, que contiene la portada, el objetivo del manual de procedimientos, cuál es el alcance de ese manual y las normas y políticas de operación. Con respecto al alcance, recuerdo que alguna persona mencionaba si se hacía un manual de procedimientos por cada área o tendría que ser de alcance generalizado para toda la organización. Por lo general, si la organización es pequeña, pues se recomienda tener un solo manual de procedimientos, pero si las organizaciones son grandes, entonces se puede tener un manual de procedimientos por cada una de las áreas. Es el ejemplo del Politécnico, donde cada área específica, ya sea las áreas administrativas o las escuelas, tienen su propio manual de procedimientos. Sin embargo, por ejemplo, la ESCA, que es donde nosotros estamos colaborando, tanto el biólogo Luis Manuel, el maestro Luis Manuel, como su servidora, pues hay un manual de procedimientos específico de la escuela, no un manual para cada una de las direcciones o subdirecciones que hay dentro de la escuela, ¿sí? Y además del alcance, y revisamos en la clase pasada e hicieron ustedes algunos ejercicios sobre las normas y las políticas de operación. Eso conforma la sección general de un manual, de un procedimiento. Y ahorita vamos a revisar cuál es la sección técnica, ¿sí? Esta, digamos que, pues es junto con la parte esquemática, son la parte central de un procedimiento. En la parte técnica se revisa o se describe quiénes son los responsables de realizar las actividades, se describe la manera en que se van a llevar a cabo las actividades y se pueden incluir los formatos o los registros o la documentación que sería importante que esté asociada con cada una de las actividades que fueron descritas. Entonces me voy a pasar, esto es lo que ya vimos, ¿sí? El objetivo, el alcance, las normas de operación, las políticas de operación, ¿sí? Y entonces vamos a irnos a este apartado que es la parte técnica del procedimiento, ¿sí? Y decíamos, es junto con la parte esquemática que veremos más adelante, pues la parte medular del procedimiento en donde lo que hacemos es describir cómo se lleva a cabo el trabajo, ¿sí?
Y por eso es que desde un inicio, cuando hablamos de la elaboración del manual de procedimientos, lo primero que tendríamos que definir es cuáles son los procesos y luego cuáles son los procedimientos asociados con esos procesos que están relacionados también con los productos o los servicios que proporcionamos, ¿verdad? Dentro de la organización. Entonces, pues vamos a ir viendo cómo se lleva a cabo o las recomendaciones para hacer la descripción de actividades, iniciando con quiénes son los responsables de llevarlas a cabo. Es decir, aquí hablamos de quién es el puesto, la función, ¿verdad? Dentro de la estructura orgánica que ya definimos en el manual de organización, que son los responsables de llevar a cabo las diferentes actividades consideradas en el procedimiento. Normalmente lo que hacemos es describir a un responsable, porque si ponemos a varios responsables, entonces hay un dicho que dice, no, si todos somos responsables, nadie se hace responsable. Entonces, a lo mejor haya varias responsabilidades compartidas, pero nosotros tendríamos que colocar quién tiene la responsabilidad global o la responsabilidad final sobre la realización de la actividad, ¿sí? Si tenemos dos responsables, entonces a lo mejor lo que tendríamos que hacer es dividir la actividad para que quede muy claro a quién le corresponde realizar cada una de las actividades, ¿sí? Y también lo que se sugiere es que coloquemos el puesto de la persona, que no nos refiramos a la persona en particular, ¿sí? Sino al puesto de la persona de acuerdo al organigrama. En algunos casos pudiéramos hablar de alguien externo. Ese externo puede ser digamos, externo a la propia organización, o cuando es una organización grande, externo a las actividades, a los procesos que nosotros estamos señalando. Les voy a poner un ejemplo. La ESCA tiene planes, programas de estudio, y tiene que solicitar la autorización cuando se actualizan esos planes y programas de estudio a una dirección de educación superior que es parte del instituto, pero que es externa a la ESCA, ¿sí? A la escuela. Entonces, por eso es que es externo a la escuela, pero no necesariamente externo a la institución. Eso llegaría a suceder en el caso de que ustedes decidieran, de acuerdo a la complejidad de las actividades que ustedes realizan, desarrollar manuales de procedimientos para diferentes áreas, ¿sí? Y decíamos que respecto de las figuras jurídicas, que son las que están descritas en el organigrama, se pone el área administrativa como tal. En lugar de decir el jefe, el director es la dirección, la jefatura, ¿sí? O el departamento, dependiendo de cómo sea que fue definido en el organigrama, ¿sí? Es decir, solamente hace referencia a cuál es el área administrativa. Es recomendable, para evitar estar repitiendo en cada ocasión, que si un área es la responsable de realizar una serie de actividades, entonces nada más se indique la responsabilidad en una primera ocasión y luego se modifique hasta el momento en que cambia de área. Aquí tenemos un ejemplo, aunque no podemos ver lo que les acabo de decir en este momento. A lo mejor tengamos otro ejemplo adicional. Tenemos quién es responsable, la dirección de la escuela, que emite una convocatoria, luego la subdirección de servicios estudiantiles realiza otra actividad, el alumno lleva a cabo otra actividad, ¿sí? Si esta actividad, la siguiente,
la realizara la propia subdirección, entonces aquí en la actividad 3 ya no tendríamos que volver a poner el responsable, sino que dejaríamos nada más la descripción de la actividad y volveríamos a colocar al responsable cuando cambia la responsabilidad en la actividad subsecuente. No sé si quedó claro en ese sentido. Entonces ahí tenemos a los responsables. En nuestra estructura de procedimientos normalmente ponemos del lado izquierdo, en la columna izquierda, quién es el responsable, pero bueno, esto es cuestión nada más de forma, ¿sí? Lo importante es que identifiquemos quién es el responsable de realizar la actividad y posteriormente vendría la descripción como tal de las actividades, ¿sí? Esa descripción nos señala aquí es una narración cronológica, es decir, es la secuencia de las actividades que vamos a realizar como parte del proceso, ¿sí? En algunas ocasiones se pueden hacer 2 actividades simultáneas y eso lo veremos posteriormente cuando hablemos de la parte esquemática, en donde ahí es más fácil identificar cuando hay 2 actividades que se realizan, que se pueden realizar de esa forma, ¿sí? Por darles un ejemplo, hacemos la planeación para la preparación de los alimentos de la semana y mientras está, digamos, después de haber hecho la planeación, se puede realizar la compra y al mismo tiempo se puede iniciar alguna preparación previa, ¿no? Con materiales que ya se tienen o etcétera, alguna cuestión así como ese tipo. Entonces, el procedimiento tendrá que definir, esta es la parte más importante, de una forma muy sencilla, que sea clara, que sea concreta, quién realiza la actividad, que pues ya lo tenemos en la columna de responsables, el cómo se lleva a cabo, cuándo se lleva a cabo esta actividad, dónde se ejecutan las actividades, cuando es necesario hacer referencia, ¿no?, al lugar en el que se llevan a cabo. Y normalmente estas actividades las iniciamos con un verbo que está conjugado en la tercera persona del singular, ¿sí? Y siempre en el presente del indicativo. Es decir, hablamos de que el responsable, digamos, de compras, dice, realiza la compra, ¿no? O planifica las compras para la semana y luego solicita cotizaciones. Entonces, así es como vamos utilizando el verbo en la tercera persona del singular. Se deben, posteriormente a esa descripción de actividades, se recomienda mencionar cuáles son los documentos que se originan como resultado, o sea, un registro o que se utilizan en la realización de las actividades. Es decir, habíamos ya comentado los registros, pero pueden ser también, podemos hacer referencia al formato o a un documento que pudiéramos estar utilizando. En este ejemplo que les estamos dando, un documento que pudiera ser utilizado ahí sería, por ejemplo, en el área de compras, comprar conforme al plan que fue elaborado tal vez por otra área, ¿sí? Por el área de alimentos que se encargaría, o no sé si tienen a alguien del área de nutrición, un nutricionista que determina cuál es el menú que se va a llevar a cabo. Entonces ellos generan un plan de alimentos para la semana y ese sería un documento que estaría utilizando el área de compras para llevar a cabo la compra de los insumos. ¿Sí? Perdón. Entonces, como un ejemplo de lo que decíamos es que al hablar de
al describir la actividad utilizamos el verbo en tercera persona del singular y en lugar de decir se revisa y se recibe y se revisan los documentos, tendríamos que decir recibe y recibe y revisa los documentos, ¿sí? Es decir, el área de compras o el jefe del departamento de compras o quien sea, en tercera persona, recibe y revisa la planeación de los alimentos y ya conforme a eso, pues ya estaríamos describiendo las demás actividades. Aquí viene un ejemplo, ¿sí? El Departamento de Gestión Escolar recibe y revisa documentos, ¿sí? Aquí tenemos algo que es una decisión, ¿sí? O sea, es como un control un punto de control dentro del procedimiento. Si el área de gestión escolar, que es para la inscripción de un alumno, ¿verdad? Recibe los documentos del estudiante, tiene que revisar esos documentos y definir si están correctos y al mismo tiempo si están completos, ¿no? Porque si no están así, entonces los tiene que, como dice aquí, regresa a los alumnos. Entonces, aquí dentro de la misma actividad, al mismo tiempo que recibe y revisa, está verificando si están correctos. Y esto nos da pie a que si no están correctos, los regrese al alumno para la corrección y sí, entonces viene la actividad subsecuente que es, bueno, después de que es no, el alumno corrige y envía nuevamente al departamento y si sí están correctos, el departamento registra y realiza el trámite solicitado por el estudiante, ¿sí? Y aquí vamos viendo cuáles son los formatos o los documentos que son utilizados o que son generados en la realización de cada una de estas actividades, ¿sí? Bueno, entonces, al revisar estas actividades, también es recomendable ir enumerando de manera secuencial y cronológica cada una de ellas. Bueno. Este punto que nosotros vemos aquí, que es la toma de decisión y que les comentaba yo, corresponde a un control dentro del proceso, lo podríamos estar repitiendo en diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, ustedes hablaban también de una entrevista a la persona para ver si es viable que se le ingrese, ¿no? Para proporcionarle el servicio. Entonces ahí sería, cumple los requisitos y puede ser que sí o puede ser que no, ¿verdad? Y si no, me puede llevar a otras actividades. Estos puntos son muy importantes porque corresponden a los controles que tenemos dentro del proceso para verificar que se está llevando a cabo las actividades de acuerdo a lo planeado. Y más adelante lo vamos a revisar nuevamente cuando veamos esta descripción de actividades de manera esquemática, ¿sí? A través de un diagrama de flujo que les explicará el maestro Luis Manuel. ¿Sí? Entonces, en la descripción de actividades, por ejemplo, si el inicio de un procedimiento indica la recepción de documentos, mencione de quién los recibe. Me voy a ir otra vez a la página anterior. Aquí nada más dice recibe y revisa documentos. Nos pusimos nos sacamos un tache, Luis, porque les estamos dando un ejemplo de que aquí debería decir recibe y revisa los documentos proporcionados por el estudiante, ¿no? De acuerdo a lo que estamos mencionando. Pero bueno, este es un ejemplo, no lo elaboramos nosotros, sin embargo, así es como está. ¿Y eso para qué? Para evitarnos el tener que hablar de una actividad anterior que diga alumno entrega documentos, ¿verdad? Entonces, esa actividad nos
nos la ahorramos e iniciamos con la responsabilidad del Departamento de Gestión Escolar, que es recibir y revisar documentos proporcionados por el estudiante, ¿sí? O de parte del estudiante, como quisiéramos ponerle. A eso se refiere este punto, ¿sí? Como ustedes, por ejemplo, recibe solicitud para el ingreso, para llevar a cabo, ¿no? Para un curso, qué sé yo. Entonces, a veces pudiéramos ponerlo porque es alguien externo, pero normalmente lo que hacemos es obviar esa primera actividad e iniciar la actividad con la responsabilidad propia de la organización, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros. Y como decíamos, pueden incluirse 2 o 3 actividades en una sola, siempre y cuando sea comprensible en su redacción. ¿Se acuerdan que cuando hablaba Luis Manuel en una de las primeras sesiones de cómo elaborar el manual de procedimientos, decía que pudiéramos ver cómo hacer la simplificación y que de hecho es lo que aquí tenemos, recibe y revisa. Para no poner actividad 1, recibe los documentos, actividad 2, revisa los documentos, ¿verdad? Aquí miren, hay otro, corrige y envía. En la actividad 4 dice registra y realiza, porque de esa manera estamos simplificando el procedimiento, ahorrándonos varias etapas, ¿no? Ahí. Bueno, cuando en el desarrollo del procedimiento se origine por primera vez algún formato, se deberá anotar el nombre completo y en las actividades subsecuentes se podrá mencionar su nombre genérico o la clave de identificación. Aquí, por ejemplo, si tenemos, fíjense, aquí dice boleta global, a lo mejor así le llamamos boleta global, aquí nada más se le pudiera poner boleta, porque ya en una primera instancia se puso el nombre completo de ese documento. Como ustedes hablábamos de la elaboración de los expedientes de los pacientes, entonces tal vez en una primera instancia pueden poner expediente con número de clave, si es que le ponen clave o codificación, y ya en las actividades subsecuentes simplemente se pudiera poner expediente, ¿no? Y ya sabríamos a qué se refiere, o expediente del paciente, etc. No sé si está claro hasta ahorita. Y bueno, con respecto a la descripción de actividades, ya habíamos visto, hay que, bueno, continuando con la descripción de las actividades, en algunas organizaciones, cuando generamos algún documento, por ejemplo, aquí tenemos el oficio, se recomienda indicar cuántos tantos se deben de elaborar, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice entrega copia fotostática, pero a veces puede ser entrega original y copia fotostática, u original y 2 tantos, que uno entrega en tal lugar y otro a otro, ¿sí? Entonces, en algunas organizaciones, el procedimiento llega a señalar específicamente cuántas, si es un original, si son copias y cuántos tantos se tienen que generar, e incluso a dónde se archivan o a dónde se envían cada uno de esos tantos. Ahorita me vino a la mente que nosotros generamos, por ejemplo, convenios de vinculación y normalmente se hacen de manera simultánea 2 originales y copias, ¿sí? Los originales son uno para el instituto, uno para la contraparte, que sería el cliente con quien se va a generar el convenio, y luego copias para la oficina de abogado general, para la escuela, para algún área en particular, ¿sí? Y bueno, en esos casos, pues también es conveniente indicar los acuses de recibido, el archivo de los documentos, ¿sí? Envía información a la dirección de administración escolar. Aquí envía a través de oficio, ¿verdad? Pero si ellos se quedan con algún tanto,
tanto con una copia, entonces aquí tendría que poner, ¿no? Archiva y envía original, por ejemplo, o envía una copia a la Dirección de Administración Escolar. Estos ya son detalles muy minuciosos que no en todos los procedimientos los encontramos, pero particularmente en el sector público, en donde debemos de ser muy cuidadosos del manejo de la información por la ley de transparencia, de acceso a la información, etcétera, sí se hace mucho énfasis en hacer la referencia específica a cuántas copias tenemos de los documentos, a quienes se les entregan esas copias, y en el caso del área que está llevando a cabo el procedimiento, pues en qué momento se archiva, ¿sí? Luego veo a ver si encontramos si me ayudas, Luis Manuel, a ver si encuentras un ejemplo adicional que hable de cómo se Está en la maneja esto, siguiente porque en este diapositiva. ejemplo no lo vemos Está en la siguiente diapositiva. directamente. ¿Ah, sí? Bueno. Sí. Y bueno, se indica la finalización del procedimiento una vez que se concluye con simplemente, ¿no? Fin del procedimiento, con esta leyenda. Sí, pero aquí, por ejemplo, en este punto, gracias, Luis, miren, aquí está la Subdirección de Servicios Estudiantiles e Integración Social. Ellos realizan la actividad 2, la actividad 3, incluso la actividad 4. Entonces, aquí pudiera obviarse el poner el nombre de la subdirección, ¿sí? Y luego dice, entrega oficios a los interesados en original y 3 copias. Y entonces ya viene un original para quién y la copia para cada uno de estos, ¿sí? Y en algunos casos, que aquí es donde no estoy viendo, dice archiva, ¿no? Porque probablemente aquí no sé si ellos conservan una copia en particular. Entonces, en ese caso, habría que decir, ¿no? Acuso de recibido, recibe documentos en original copia y turna a la dirección. Recibe, analiza, emite oficio de aceptación, la dirección, ¿verdad? Turna a la subdirección y esta entrega los oficios a cada una de las áreas interesadas. Y si fuera el caso, tendríamos que decir, ¿no? Acusa de recibido y archiva, que sería el punto adicional que estaríamos revisando en ese sentido. ¿Sí? Bueno, ya hablamos un poquito de los registros porque pues están asociados con la descripción de las actividades. Podemos hablar del registro o del documento relacionado con la actividad, ¿sí? Como sería en este caso, la dirección de la escuela emite una convocatoria y el registro entonces es como tal la convocatoria. Solicita formato de cambio de carrera y entonces aquí vienen cuáles son los registros que se requieren como resultado de esta actividad, ¿no? Esto también pudiéramos incluirlo desde las políticas de operación. Por ejemplo, para solicitar cambio de carrera, el estudiante deberá entregar tal documentación, ¿verdad? Y de esa manera lo hacemos más explícito en la política de operación y aquí ya nada más decimos, pues, cuáles son los registros resultantes, ¿verdad? Entonces, pues, creo que aquí es un poquito redundante para el seguimiento de los registros. Normalmente en la descripción de las actividades, pues decimos, ¿no? Que se reciben los documentos, como aquí, ¿no? Llena formato, entrega boleta, entrega ese formato con la boleta global y la carta de motivos y entonces ya viene aquí cuáles son los registros resultantes de esa actividad. ¿Sí? Y decíamos, ¿verdad? Puede ser cuando se origina o copia, entrega, recibe, archiva, etcétera. Como acá, ¿no? Recibe documentos y turna a la dirección. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Que ellos no archivan, no conservan una copia, sino que todo se entrega directamente a la dirección y ya posteriormente, cuando se turna nuevamente, es cuando se envían a las diferentes áreas.
¿sí? Y esto lo que nos hace es facilitar el que sepamos en dónde se quedan los documentos, quiénes son los responsables de su resguardo, de archivarlo, por lo que les comentaba, ¿no? Nosotros en el Politécnico, por esta ley de acceso a la información etcétera, tenemos algo que se llama el CADIDO, es un catálogo documental en donde estamos obligados por ley a señalar cuáles son los registros que se generan, el tiempo de conservación y en dónde se conservan los diferentes documentos. Por eso, para el sector de gobierno, esto es un tema que es muy importante, incluso por cuestiones legales, ¿sí? No sé si hay alguna duda, algún comentario al respecto. Bueno, si no hay alguna duda, entonces lo que vamos a hacer ahorita es un ejercicio en donde de los procedimientos que ustedes ya venían, el procedimiento que ya venían trabajando en cada una de las instituciones, les pediría que describan al menos 3 actividades que sean secuenciales, ¿no? Creo que, no recuerdo si era Soco u Ofelia, alguien que ya había iniciado con el procedimiento, ¿no? Anteriormente en las actividades ya se había adelantado y nos había descrito algunas de las actividades, entonces ya tiene este ejercicio realizado, pero en otros donde habíamos hablado nada más de las normas y políticas de operación, entonces lo que les pediría es que nos describan al menos 3, pueden ser, si son muy cortitas, pues pueden ser algunas más de las actividades, recordando las recomendaciones que tenemos, ¿no? Es definir quién es responsable, la descripción de las actividades, señalando, iniciando con un verbo en tercera persona del singular, ¿sí? Y que pueden incluir 2 o 3 o máximo 3 verbos que son acciones, ¿no? Que se van a realizar y que se pueden hacer de manera simultánea sin que eso llegue a representar una confusión en la ejecución de la actividad. Y por otro lado también definiendo en su caso, en la actividad que corresponda, porque no en todos los casos es aplicable, si se genera un registro o se requiere de un documento para la realización de la actividad. ¿Está claro? Sí. Y por cuestiones de tiempo, en lugar de 15, vamos a dar 10 minutos. Son 3 actividades para que también en el momento que ustedes quieran comentarnos su trabajo, lo hagan sin necesidad de esperar a que terminen los 10 minutos. Entonces, pues podemos empezar en este momento y ahí va, empieza a correr el temporizador. Hola, ¿me puedo compartir? Voy a detener mi presentación. Si nos quiere compartir pantalla. Ah, sí, de favor, sí, es que le dicen documento. Gracias. Gracias. Listo. Gracias, Lupita. Bueno, el procedimiento es el estudio socioeconómico y enlisté como primera actividad solicitar al familiar responsable los documentos de ingresos y gastos familiares, que lo hace el trabajador social, y el registro es un checklist de los documentos que se solicitan. Después se hace una entrevista, se entrevista al familiar una vez analizados los documentos de ingresos y gastos para generar ya propiamente el estudio socioeconómico. Se determina el nivel socioeconómico de la familia y se coteja la disponibilidad de subsidios y aquí ya interviene tanto trabajo social como administración para generar la cuota de recuperación sugerida. No sé si está. Muy bien, Lupita, muchas gracias. Mire, voy a hacerle un comentario.
no, claro. no es nada obligatorio, pero se recomienda que cuando hace la descripción de las actividades utilice el verbo en la tercera persona del singular. Es decir, haga de cuenta que dice el trabajador social y entonces dice solicita al familiar responsable los documentos de ingresos. Entrevista al familiar. En lugar de poner el verbo en infinitivo, lo pone en la tercera persona del singular, porque lo que está haciendo es describir qué hace el trabajador social. Entonces, solicita al familiar los documentos, entrevista al familiar, determina el nivel y coteja disponibilidad de subsidios. No está mal, ¿eh? No en todas las organizaciones el manual de procedimientos sigue esta regla, pero es lo que más se recomienda. Entonces, lo puede dejar como está o puede pues utilizar la regla recomendada de utilizar el verbo en esa forma. De esa forma, así es. Sí, muchas gracias. Además, está todo muy bien y ahí ya vemos cuál es el registro que se genera, ¿no? También. Muchísimas gracias por compartirnos su trabajo. A usted, gracias. Sí, ¿puedo comentar algo? Sí, perdón, Cristina. Adelante. Perdón, y nada más, ¿pudiera de nuevo compartirlo, Lupita, para hablarles de un punto? Donde dice, entrevista, determina el nivel socioeconómico de la familia, ahí, o coteja disponibilidad de subsidios, ahí pudiera poner abajo de esa descripción de la actividad es, ¿existe disponibilidad o no existe disponibilidad? Porque eso me lleva a lo mejor a una decisión de qué hacer, ¿no? En el caso de si hay disponibilidad o si pudiera haber como 2 o 3 posibles, ¿no? Alternativas. Entonces ahí es donde entraría o desde el inicio, fíjese, ahí es donde hay un control. Solicita al familiar responsable los documentos de ingreso y gastos familiares. ¿Qué pasa si no los entrega? ¿Verdad? Entonces dice documentación completa o está, ¿sí? Y ahí ya tendría que decir qué es lo que se hace en el dado caso de que no tuviera la información completa. Por ejemplo, estoy hablando de supuestos, pero ahí es donde sí pasa. cuáles son los controles, ¿no? Que pueden existir. Okay, ¿sí? Gracias. Sí. Y con eso enriquece usted el procedimiento porque ya está diciendo qué hago. Yo le diría, si yo soy el trabajador social y soy nuevo y veo que no me dio los documentos de ingreso, digo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces el mismo procedimiento me diría qué es lo que se hace en el dado caso de que los documentos no estén completos o que algo, ¿no? Sí. Gracias. ¿Sí? Por nada. Luis, ¿querías comentar algo? Y otra recomendación es de que, como se comentó en la columna de responsable, si hay aquí que hay 3 actividades seguidas para el trabajador social, pudiéramos quitar el responsable en la segunda y tercera actividad. Sí. Sería una. Y en la cuarta, donde tenemos a 2. Así es. A 2 entidades responsables, ¿quién coteja la disponibilidad? ¿Lo hace el trabajador social o lo hace la administración? Aquí sería cuestión de ver quién hace esto. La administración. La administración. Entonces ya no es trabajador social. Okay. Entonces ahí el trabajador social lo que podríamos tener es una actividad, determina el nivel socioeconómico de la familia y envía a administración, ¿verdad? Okay. Para que administración decida. Y entonces ya administración coteja disponibilidad de subsidios. Gracias, Luis. No, sí. Gracias. Perfecto. Y bueno, en este caso, en el registro generado, en la última, donde dice cuota de recuperación sugerida, supongo que se le da un formato o qué sé yo, no sé. O a lo mejor se comunica no sé si regrese al trabajador social la información o si se le dé a los familiares de la persona que están por ingresar.
Pero, Sí, bueno, ya una vez que se coteja, se le informa al trabajador social y él a su vez a la familia. ok, Ajá, bien. Ya son Entonces, actividades subsecuentes, ¿verdad? son Para el subsecuentes, ejercicio, pues nos quedamos aquí. claro. Pero sí, yo creo que ahí lo que haría administración es definir cuál sería la cuota de recuperación Así es. sugerida en función de la disponibilidad de subsidios. ¿Sería así, Lupita? sí, ¿Así es lo correcto. entiendo? Sí. Ok, Lupita, gracias. Bien, Muchas gracias. la señorita María del Rayo tiene la mano levantada. Adelante, por favorcito, María del Rayo, si es tan gentil. Ok, les comparto. Gracias. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, ya. En este caso, nuestro procedimiento es la adquisición de materiales y nosotros clasificamos, o bueno, tenemos un formato donde tenemos el número de actividad, el responsable, la actividad y el documento generado. En este procedimiento, nuestra primera actividad es cuando el jefe de almacén elabora un pedido de materiales al departamento de compras, donde especifica las características de los materiales solicitados para que estos sean surtidos a la brevedad, el cual contiene los siguientes datos y ya tiene una serie de datos que requiere esa solicitud y el documento generado es un pedido de materiales de compra. Como segunda actividad en el procedimiento, la encargada de compras recibe el listado de materiales y solicita cotización vía correo electrónico, vía correo a proveedores, dando como máximo 24 horas para enviar su propuesta económica de la cotización que está enviando. Después, una vez que la encargada de compras recibe ya las cotizaciones, compara las diferentes propuestas, considerando la mejor opción, tomando en cuenta que sea el producto solicitado, costo competitivo, tiempo de entrega y condiciones de pago. Ya una vez hecha esta comparación, el auxiliar de compras elabora unas órdenes de compra en el sistema SAP. Bueno, estamos definiendo ahí el sistema que estamos ocupando y se envía al proveedor la confirmación del pedido mediante correo electrónico. Y el documento que se genera en el sistema es un pedido SAP. Y ya después el proveedor entrega los materiales, la jefatura de almacén los recibe, etcétera, etcétera. Muy bien, muchísimas gracias. Mire, le pediré no no dejar de compartir la pantalla para que veamos. Pues si usted ve, es así, estamos teniendo el responsable, el número consecutivo de la actividad, la descripción de la actividad. Ustedes están utilizando, de acuerdo a la recomendación, el verbo en tercera persona, ¿verdad? Una recomendación de nuevo es las actividades 2 y 3 las hace la misma persona, entonces pudiera, para hacer más sencillo, para simplificar el procedimiento, no repetir encargada de compras, sino hasta cuando cambia quién es el responsable, ¿no? Entonces probablemente las actividades 2, 3 y a lo mejor la 4 pudiera ser solamente mencionadas porque ya el auxiliar de compras ya, entonces nada más en la actividad 3 se eliminaría, se puede eliminar quién es la encargada de compras porque es la misma persona que realizó la actividad 2. Y mire, de nuevo, como una sugerencia, esta actividad incluye información que pudiera estar señalada en las políticas de operación. Y entonces las políticas de operación diría, ¿pudieras hacer para arriba un poquitito el documento? Sí, dice el pedido de materiales. Entonces, en la política de operación podría ponerse, los pedidos de materiales deberán contener los siguientes datos, clave, descripción, y entonces aquí ya nada más dice, elabora pedido de materiales y entrega, ¿no?
donde especifica las características de los materiales solicitados para que sean surtidos a la brevedad. Ya no necesita poner dentro de la actividad estos puntos porque ya están en la política de operación. Esa es una de las recomendaciones que se utilizan, que se hacen para la elaboración de procedimientos, y de esta manera la descripción de actividades es más sencilla. Y esto nos facilita la esquematización también de las actividades, que lo vamos a ver en el siguiente posteriormente, ¿no? Que se los va a comentar el Luis Manuel. Todo lo demás me parece muy bien, creo que está así muy, muy claro, ¿no? Como se señala. Y si nos vamos abajo, cuando habla del proveedor, por ejemplo, acá nada más documento generado en la actividad 3 compara las diferentes propuestas, a lo mejor ahí se generan propuestas, ¿no? O cotizaciones recibidas. Y ya lo que hacen es comparar, ¿no? Las diferentes propuestas. En la actividad 2 solicita cotización, y a lo mejor en la actividad 3 puede ser recibe propuestas y las compara, ¿verdad? Recibe y compara las diferentes propuestas, ¿verdad? En la 3, porque primero recibe y luego ya compara. No sé si quedó claro. En esa actividad 3 dice recibe y compara las diferentes propuestas. Sí, porque la recibe de diferentes proveedores. Sí, ¿no? porque primero le solicitan las cotizaciones. Y luego, es que sí dice arriba, una vez recibidas las cotizaciones, sí. O simplemente puede decir recibe y compara las diferentes propuestas, pero está muy bien, ¿eh? Es nada más, como decía Luis Manuel, la forma de simplificar la descripción de la actividad, pero es correcto como lo tiene. Son solamente las recomendaciones para facilitar sobre todo la lectura del procedimiento a quienes lo van a utilizar. Muy bien, le agradecemos mucho, María del Rayo. No lo quite todavía, yo también voy a dar otra opinión. Por ejemplo, mire, en la primera actividad, yo entiendo que el jefe de compras es el que siempre hace o elabora el pedido de materiales al departamento de compras. El jefe de El almacén. jefe de almacén, ¿no? Es el que hace siempre. O sea, no hay otra persona u otra área que le diga a compras, necesito esto, sino que considero yo que, a lo que usted me diga, señorita Rayito, o lo contrario, que todo se hace a través del jefe de almacén, ¿cierto? Es correcto, sí. Entonces, si es así, fíjese, yo eliminaría esta primera actividad y la pongo en la política de operación con lo que le comentó Cristi. Entonces, yo pondría mi política de operación, el jefe de almacén es el que elabora los pedidos de materiales con todos estos datos que usted requiere. Y entonces ya me ahorro la primera actividad y mi primera actividad sería encargada de compras. Recibe listado de material. Ya, si quiere, aquí podemos ponerlo del jefe o de la jefatura de almacén, aunque ya quedó en la política de operación, ¿sí? Recibe y listado de material, tal vez sería la primera actividad, porque lo va a recibir, y después como segunda actividad solicita cotización vía correo electrónico. Entonces... O puede ser en la misma, ¿no? Como recibe y solicita. Recibe y solicita cotización. Recibe el listado de material y solicita cotización. Aquí sería, ahora sí, el pedido de materiales o el listado de materiales, como le llamen, y todavía no tengo la cotización. La estoy solicitando, entonces en el 2 no sería todavía la cotización. Estas las tenemos en el punto 3, cuando ya los proveedores me envían las cotizaciones, que ahora sí recibe y compara las diferentes propuestas. Y entonces acá arriba, si yo quisiera poner algún elemento, yo pondría el correo electrónico, porque se pide, creo que vi que a través de correo electrónico, en alguna parte yo vi, sí, dice vía correo electrónico, ¿no? Que es lo que se genera, el correo electrónico. Y la cotización
se genera en la actividad 3 porque esas las recibo. No sé si me estoy explicando, Rayito. Y nuevamente, estas son sugerencias para simplificar el procedimiento. Está Así es. correcto el procedimiento, ¿eh? Está Sí, muy sí, bien. sí. Y Sí. son solamente pues las recomendaciones que facilitan el que la descripción de actividades sea más sencilla. Entonces, bueno, efectivamente son ahí sugerencias, recomendaciones. Son como que, digamos, las mejores prácticas con las que luego nos encontramos nosotros, ¿no? Para que el procedimiento sea más sencillo. Entonces, pues, pero son propuestas nada más, como bien dice Cristi. Ok, pues muchas gracias. Sería esa mi participación y mi retro a su trabajo. Y mire, aquí también la recomendación en la actividad 2, donde dice recibe listado de material, si lo pone por separado, parecería entonces sí que son dos actividades independientes y entonces habría que separarlas como lo señalaba Luis. Pero si le pone el I, lo que estamos haciendo es combinar dos acciones que son, pues que van casi de manera inmediata. Recibe listado de material y solicita cotización vía correo a proveedores. Entonces, con el I, ya Sí, lo que hace es integrar, ¿no? Recibe y solicita cotización, ¿verdad? Así es. Recibe listado y solicita Recibe listado. cotización. Entonces ya es en la misma actividad, está haciendo dos acciones que van pues de la mano, ¿no? Así Sin es. tener que hacer una que nada más diga que recibe. Y Entonces, lo mismo acá en la tercera, ¿no? Recibe las cotizaciones, recibe y compara las diferentes propuestas, ¿verdad? Que ya son, sería similar, pero está muy bien, ¿eh? O sea, y qué bueno, ya tienen ustedes ahí sus diferentes procedimientos. Este es solamente como una sugerencia para simplificación. y otra cosa importante, vean cómo este formato de la señorita Rayito es diferente al anterior y a otros que hemos presentado. Ustedes deciden y diseñan sus formatos como mejor les guste, ¿eh? O sea, está bien, no hay problema que haya puesto primero el número, luego el responsable. Creo que en el anterior era primero la actividad y luego el responsable. Entonces, no importa. Lo importante es que se comprenda y les sirva a ustedes, ¿no? Bien. ¿Alguien más pudiera? Y perdóneme, María del Rayo, yo no sé si me di a entender o no, porque usted le está poniendo incluir con otra actividad o como sí, otra actividad. yo creo que sí, tomo su recomendación y sí, en lugar de ser una sola actividad, sí creo que debería de ser otra actividad cuando recibe las cotizaciones. Ya después de que recibe las cotizaciones, las compara. O podría ser recibe y compara. Así Sí, es. sí, yo creo que como es algo muy sencillo, es nada más el hecho de recibir, Ok, pues no amerita como tal otra actividad. darle una secuencia, ¿no? Ok, Independiente. Yo más bien lo uniría, como recibe y solicita, recibe y compara. ok, sí. Pero bueno, pero ya es su decisión, porque el hecho de unir dos verbos es porque son acciones que van pues prácticamente de manera simultánea, ¿no? Las recibo y en ese mismo, al recibir el listado, pues lo que hago es inmediato Sí, solicitar cotización o recibo las cotizaciones y las comparo. ok. Sí, Muchas estoy de acuerdo. gracias. Y Rayito, si recuerda en la parte anterior, en el ejemplo que le puse de eliminar la primera actividad, estamos ahí eliminando una actividad, pero queda especificada en una política de operación. Y ahorita aquí, con lo que le dice Cristi, está combinando. ¿Se acuerda que si no se puede eliminar, se puede combinar? Y hasta se pueden adicionar, también depende, ¿verdad? Ahorita no vemos aquí ninguna, pero está bien, por supuesto que está bien, ¿no? Lo importante es cómo lo vayan sintiendo ustedes y cómo lo vayan viendo que sea más fácil su comprensión. Ok, está bien, gracias. No, al contrario, no sé si alguien más quiera compartir o ya nos vamos al siguiente tema que ya será la esquemática. Bueno, entonces vámonos a la esquemática. Sí, Cristi, ¿querías comentar algo?
En lo que tú compartes la pantalla, quisiera nada más comentarles, estuvimos justo antes de entrar al curso en un evento del Pacto Mundial, la Red de México, y justo estaba ahí en el evento, porque lo comparto con ustedes, el director de la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús. Me pareció muy curioso porque hizo un comentario ahí en el chat, y bueno, la casualidad, ¿no? Que estamos nosotros con ustedes aquí, y pues un gusto saber que también se participa en estas acciones orientadas al desarrollo sostenible a través de las instituciones de asistencia privada. Nada más era eso, perdón Luis por desviar. Está bien, no hay problema. Bueno, entonces ya vimos la parte general, ya vimos esta parte, ¿cómo se llamó? ¿Se acuerdan? La técnica, ¿no? La parte técnica, ¿sí? Y vamos ahora a la parte esquemática. Y como su nombre lo dice, es un mapa, es un diagrama de ruta, donde esas actividades que describimos en los formatos anteriores, ahora los vamos a poner en un mapita para que nos ayude a determinar el flujo. Y va a seguir aquí, vamos a seguir viendo lo que es de manera esquemática, lo que la actividad, el documento que se puede generar, ¿sí? ¿Quiénes son los responsables? Entonces, de esta manera también nos ayuda, y debe ser esta esquemática o este mapita, este mapa de ruta, debe ser congruente con el documento donde describimos las actividades. Entonces, de esta manera que es gráfica, nos permite ver la secuencia un poquito más rápida, si el documento no es muy complicado, de cómo se va dando el flujo de la información o la secuencia de las actividades. Y también, como les digo, acá vamos a tener que ver qué significan cada uno de estos símbolos, este rectángulo, por ejemplo, este rombo, este circulito, este otro elemento que tenemos aquí. Entonces, aquí es importante que nosotros, como lo vamos a ver en la siguiente, bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, aquí vean que el flujo de la información obviamente va de arriba hacia abajo y va prácticamente en una primera instancia de izquierda a derecha. Después puede regresar según a donde intervenga algún responsable, algún área responsable puede regresar ya sea hasta acá o hasta acá, en este caso regresó a la segunda columna. Aquí, en este caso, cuando ya tenemos la esquemática, como pueden intervenir varias unidades responsables, puede haber tantas columnas como unidades responsables haya, ¿eh? En este caso, nada más intervienen 4 y por eso hay 4 columnas. Pero pueden intervenir 3, serían 3 columnas, o pueden intervenir 5 y serían 5 columnas, ¿no? Entonces, es importante que veamos esto. Y esto es independientemente del número de hojas que se generen, ¿no? Entonces, vamos a tener también algunos elementos que nos van a indicar si el procedimiento continúa así de manera esquemática en otra hoja, ahorita lo vamos a ver. Y pues a esto se le llama, como se le conoce, como de bloque, ¿no? Porque son puros bloques los que estamos teniendo aquí, para tener esa visión global de todas esas áreas que participan en el proceso. Y ahora sí, como vemos en la siguiente diapositiva, pues vamos a usar una simbología. Aquí hemos puesto las que más se utilizan, pero obviamente hay más y pueden ustedes recurrir aquí al American National Standard Institute para que vean toda la simbología que hay, pero aquí les hemos traído las más importantes. Entonces, son símbolos a los que se les confiere un significado, ¿sí? Y entonces hay reglas para su aplicación. Esto está estandarizado por esta ANSI, ¿no? Entonces, por ejemplo, este símbolo indica que es el inicio y fin. No se le pone nada más, indica que es el inicio
o el fin de la actividad. Aquí dice para qué se utiliza. Un rectángulo me habla de una operación. Este rectángulo, pero acá con una línea ondulada, se refiere a que existe ahí un documento, es decir, un formato, ¿no? Este trapecio se refiere a los datos, este triángulo al almacenamiento y al archivo, este rombo es un rombo de decisión. Entonces aquí viene, bueno, cuando entre pueden consultar esto y viene todo lo que significa. Pero aquí vamos a ver algunos nada más ya de manera más general, las que no veo que no avanza la página, a ver si así. Ok. Simbología para los diagramas de flujo. Entonces les digo, pues no es un rectángulo, ¿verdad? Es una figurita casi parece rectángulo, pero que a los lados son líneas curvas, indica el inicio y el término de un procedimiento. El rectángulo, la actividad, representa actividades que se desarrollan en el procedimiento. Este otro símbolo significa que es un documento que entra, sale, se utiliza o se genera en el procedimiento. Este rombo es el rombo de decisión. Entonces aquí indica que debemos de tomar una decisión para, depende de las opciones que se me presenten, ¿no? Este triángulo hacia abajo indica que eso se genera un archivo permanente, ¿sí? Es un documento de información dentro de un archivo por un periodo indefinido. Y este triángulo que está cortado por una recta en dos de sus lados, significa que es un archivo temporal, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a tener nada más guardado en algún momento. Por ejemplo, una cotización, la puedo guardar temporalmente hasta que no vea yo cuál de todas las cotizaciones que tenemos o se va a autorizar para proceder a alguna compra determinada, ¿sí? Este simbolito es un pentágono irregular, es un conector de página. Entonces, cuando no termino, no me da oportunidad de continuar todo mi diagramación aquí en una sola hoja, pongo esto y ya digo que se va a la página A, a la A. Si hubiera otra, le pongo B, si fueran 3 hojas, ¿no? Si fueran 4, a la tercera le pongo C. Entonces va una secuencia, también es importante comentarlo, ¿sí? Este circulito es un conector de actividad. Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama con otra parte lejana del mismo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, indica que aquí se tiene que ir a una actividad. Sí, no alcanzo a ver ahorita a cuál, pero se va a una actividad, parece que es la 4. Sí, no alcanzo a ver bien, ¿eh? Pero quiere decir que si no se cumplen ciertas condiciones, se tiene que regresar, creo que sí es a esta actividad 4. Y si sí se cumplen para acá, entonces puedo ponerlo así o puedo, si efectivamente es para la actividad 4, puedo trazar todas mis rectas hacia acá o mi flecha hasta la actividad 4. Depende como gusten quien haga aquí el procedimiento. Y las flechitas es la dirección del flujo de información. O sea, conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar todas estas actividades que están especificadas en la descripción de las mismas. Y entonces, pues, hay también lineamientos para todo este manejo de la simbología, ¿sí? Ya vimos que es a través de los estándares de ANSI y estos lineamientos son en cuanto a forma y en cuanto al contenido y su uso. Entonces, vamos a ver. En cuanto a forma, no se deben mezclar en un mismo lado del símbolo varias líneas de entrada y salida. Por ejemplo, aquí tengo esta entrada y acá tengo esta otra entrada. Entonces, de un mismo lado, esto estaría incorrecto y lo correcto sería esto. Viene aquí una entrada en un lado y en otro lado de la actividad se conecta otra entrada, otra línea de entrada,
¿sí? Entonces, esto no se debe de hacer. Es parte de lo que maneja el estándar de esta institución ANSI, ¿no? Si hay dudas, me detienen de favorzote, ¿eh? Mínimo, máximo debe de haber 2 entradas y únicamente una salida para los símbolos de la actividad. Aquí ya tenemos las 2 entradas, como en el caso es el mismo diagrama de la figura anterior, pero la correcta, y tengo una salida nada más. No puedo tener 2 salidas, ¿sí? Salida de la actividad 2. Aquí se especifica, entonces, esta es la entrada 1 para actividad 2 y la entrada 2 para actividad 2, ¿sí? Y entonces aquí está su salida y tengo 2 entradas y una salida. ¿Qué más vamos a tener? Una entrada y 3 salidas para los rombos de toma de decisión. Entonces viene mi actividad, vienen mis actividades. Aquí viene una entrada al rombo de decisión y aquí hay una salida. No se cumple esta opción, se va para acá, ¿sí? Aquí tengo la salida 2 que se puede ir a otro lado y tengo la salida 3 que se puede ir para acá. Sí, tengo 3 opciones. Generalmente hay 2 opciones. Generalmente es binaria, pero puede haber casos en que tenga 3 opciones. Si tuviera más opciones, tengo que dejar todo, ya sea en 2 o en 3, y después ya en una tercera o en una de 2, seguir con otro rombo de decisión más adelante cuando me encuentre con una actividad. Entonces, si hubiera, es raro que haya muchas, pero si fuera el caso, tendríamos que decidir de manera binaria, es lo más recomendable, salvo que sean 3 y que eso me facilite la comprensión del flujo de la actividad, puedo señalar las 3, pero no tengo opción para una cuarta ni para una quinta. Entonces, una tercera opción la puedo englobar con las otras, con todas las otras que falten. Y más adelante seguramente habrá la oportunidad de decidir sobre qué opciones tomar. ¿Sí? Entonces, casi yo les recomendaría que vean esto como un sí o no. ¿Sí? ¿Se cumple o no se cumple, no? De manera binaria. Pero bueno, no sé si hay preguntas, por favorcito, me dicen de favor. ¿Ok? Por claridad, no debe de haber más de una línea de unión entre 2 símbolos. ¿Sí? Esto no puede ser posible. ¿Sí? Podría yo pensar que falta algo. Entonces, no, una sola línea debe ser suficiente para esto. Entonces, si acaso hubiera otra cosa, hubiera otra actividad, a lo mejor tendría yo que desagregar esta actividad en 2 para que haya solamente una línea de unión entre 2 símbolos, ¿sí? Entonces, esto no sería lo correcto, lo correcto sería una sola línea de unión entre 2 símbolos, ¿no? Esta línea une a este símbolo, a este rectángulo superior con este rectángulo inferior. Y esta línea está uniendo, que es todo esto, está uniendo a este rombo con el rectángulo. Y es una sola línea. ¿Sí? Es una sola línea. No sale una para acá y otra por acá arriba, o que se regrese esto para acá. No es posible. Entonces, véanlo así. ¿Sí? Una sola línea. De aquí para acá sería esta, y esta sería la otra línea entre 2 símbolos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, en cuanto a forma también tenemos que para los símbolos de documento tenemos una salida sin flecha. Entonces aquí tengo una actividad y se genera un documento, se generan las cotizaciones, por ejemplo, aquí lo pongo y utilizo el símbolo del documento que se genera, ¿sí? Y aquí le voy a poner cotización. Si son 3 cotizaciones, se vale que ponga yo 3 simbolitos de estos documentos, ¿sí? Entonces, puede haber tantos como se generen o como sean necesarios, ¿no? Entonces, y no se unen con flecha, sino que quedan como que interpuestos, ¿sí? Entonces, esa sería otra.
igual en cuanto a forma, las líneas de unión se deben representar mediante líneas rectas y en caso necesario utilizar líneas rectas y ángulos rectos, es decir, no puedo poner líneas curvas, ¿no? El estándar no lo considera así. Que habrá quien le guste poner una línea curva, ¿no? Para hacerlo así, pero no se recomienda, ¿no? Digo, por eso ya se maneja un estándar, porque este estándar, pues como indica que todo el mundo lo debe hacer de esta manera, es más fácil entenderlo cuando nosotros nos cambiamos de organización y nos encontramos con un diagrama de flujo, sabemos que esto es así, ¿no? Y si es línea curva, igual podemos suponer que no pasa nada, pero a lo mejor alguien sí pudiera pensar que significa la línea curva otra cosa. Entonces hay que tener cuidado en esto. Y para efectos de presentación, los símbolos deben de mantener uniformidad en el tamaño. Entonces se recomienda eso, nada más por presentación. Es posible que algunas... ¡Ay, perdón! Dejé de compartir. En lugar de permitir la entrada a una persona, le di detener. Bien, entonces, por presentación debe de conservarse el tamaño de los símbolos, pero algunas veces si no se puede, pues uno podría ser más grande, ¿no? También va a ser difícil que lo veamos, pero no es imposible. Y porque todos estos símbolos van a llevar algún contenido. Ahorita lo vamos a ver. A ver, ahí está. Ahora sí, en cuanto a su contenido, ¿qué debe de incluir cada uno de estos símbolos? Bueno, ya vimos este simbolito que es el de inicio, nada más dice inicio. Y cuando esté al final de la actividad, del procedimiento, ya se le pone fin. Y con eso, y es una palabra nada más. Deben ser las menos palabras que se puedan, pero que permitan comprender lo que se pretende hacer con esa actividad. No vamos a poner todo lo que pusimos en la descripción de actividades, ¿no? No lo vamos a poner todo. Vamos a simplificar esa redacción, pero de manera que se entienda. Entonces, la redacción del contenido, del símbolo de la actividad, como lo dice aquí, debe ser mediante frases pequeñas, breves, sencillas, pero que se comprendan, ¿sí? Y que su comprensión sea clara, ¿sí? Y generalmente, como dice aquí, debe iniciar con verbo conjugado en presente y en tercera persona del singular. Igual que lo hicimos, prácticamente es copiar el verbo conjugado en tercera persona del singular en el presente del modo indicativo, ¿no? Recuerden que el rectángulo es el símbolo de la actividad. Entonces dice, emite convocatoria para cambios de carrera y turna. Y turna. No, ¿a quién turna? Aquí, ¿sí? Ya va a la subdirección de servicio educativo e integración social. Es decir, oye, ¿y a quién turna? Ah, pues aquí está la flecha donde me dice a quién le está pasando esto. Y se genera la convocatoria, quedamos que este es un documento, ¿no? Se genera la convocatoria. Vean, aquí está la entrada, aquí está la salida, ¿no? Y esta subdirección le dice al alumno, o le solicita en este caso al alumno, formato de cambio de carrera y entrega documentos, ¿no? Bueno, el alumno solicita el formato, pero bueno, ¿por qué? Porque ya publicaron una convocatoria. Y vean los documentos que se generan, ahorita los vamos a ver, pero de una vez también los mencionamos, un formato, una boleta global, una carta. Vean que nada se dice carta. Creo que, déjenme ver si es cierto. A ver, déjenme ver. De titulación, es que este es para titulación. Pero en el otro creo que era donde era, creo que era para cambio de carrera. Déjenme ver si lo vemos por acá. Ay, esquemática me adelanté, ¿verdad? Bueno, para no perderme ahorita a ver si lo busco, pero bueno, habíamos hablado que creo que se veía que era una carta exponiendo los motivos del por qué quiere el cambio de carrera. Entonces, pero y vean, aquí no se pone todo, nada, se pone la carta, ¿sí?
Ya si quiero saber a qué se refiere esta carta, me voy a la descripción de actividad, esa carta del por qué estoy solicitando el cambio de carrera. Entonces, pero bueno, ahorita como es el símbolo de actividad, vean, estamos igualito que en la descripción de actividades, pero más corto. Ahora sí que lo mismo, pero más barato, ¿no? Como si fuera el doctor Simi, ¿no? Yo creo que es la facilidad de un diagrama de flujo que nos permite ver esto. Por lo mismo, ¿sí? Déjenme ver. Es que, ok. Ok. El símbolo de documento, ¿sí? Dice, este símbolo de documento debe contener el nombre del registro en cuestión. Y como lo vimos hace rato con la carta, si el nombre excede el espacio del símbolo, podrán utilizar nombres cortos. Entonces aquí oficio, ¿sí? Aquí el formato, aquí está la convocatoria, el formato, la boleta global y la carta, ¿sí? Entonces, este es el símbolo del documento y vean, a veces con una palabra puede ser suficiente, ¿sí? Y como comentaba, si necesito saber a qué se refiere esa carta, no vaya yo a pensar que es una carta de amor, ¿verdad? Pues no, es una carta de exposición de motivos, ¿sí? Pues, Sí, y perdón. en Sí, ese ejemplo que estás poniendo, si vemos, hay una O, eso implica que es la original. sí, perdón. Más adelante, si ves, puede tener una C, que es copia. En Es la copia, siguiente sí. diapositiva Sí. creo que se alcanza a ver la C. Perdón. Aquí está, no es que iba a señalar, sí, aquí está Sí, la O. sí, O, ¿verdad? O, sí. sí, Y efectivamente. en una siguiente podemos ver C, que son copias. Creo que en la siguiente diapositiva se puede ver. No sé si puedas pasar a la siguiente diapositiva. Déjame ver porque a veces me regresa esto. Aquí está, Sí. ¿verdad? Ahí vemos la C Aquí de está la copias, ¿no? copia, sí, efectivamente. Sí, sí, muy bien, Cristian, muchas gracias. Entonces, también aquí vamos a tener el conector de actividad, ¿sí? El contenido del símbolo conector de actividad será un número arábigo, que es el que me va a decir a qué actividad me tengo que ir, ¿sí? Entonces, aquí también, como dice, tener en cuenta que los contenidos de entrada y salida deben ser iguales, es decir, si me voy a la actividad, si viene de la actividad 1 o me voy a la actividad 1, debe corresponderse, ¿no? Debe, lo que se diga aquí, tiene que tener relación con la actividad 1, porque aquí viene un 1 establecido. Entonces, aquí viene también los documentos, ¿sí? Como bien dijo Cristian, aquí aparece una C que indica que es una copia, y aquí es el conector de actividad, ¿sí? Recibe y, ¿qué dice? Y procede a la programación trimestral. Recibe y registra la base de datos de oficio de la Dirección de Programación y Presupuesto, y entonces recibe y procede a la programación trimestral. Y se genera un memorándum y un formato. Entonces, aquí tenemos este ejemplo del conector de actividad. Y ese es el conector de la página. Entonces, si aquí ya no tengo oportunidad de continuar con el flujo, pues ni modo de hacerlo más chiquito y que no se alcance a leer, mejor me voy a otra hoja y digo aquí simplemente que pasa a la hoja A, y entonces aquí viene que es también, o no a la hoja A, sino como actividad A o referencia A, ¿no? Por ejemplo, esa actividad, como una referencia A con A, y luego sería B con B, C con C, ¿no? Entonces, así lo haríamos. Por eso este conector de página debe ser con letra mayúscula, en el entendido de que el símbolo que indica el destino debe contener la misma letra que el símbolo que indica la procedencia. Viene de la A. Posiblemente si hubiera algo que me llevara a otra hoja, porque aquí no alcanzó y se fue hasta la B, entonces, y tuviera aquí también la letra A, a lo mejor pudiera haber, digamos, hablando de un rombo de decisión, podría yo decir a la B. Y entonces, ya cuando llegue a la tercera hoja, ahí voy a encontrar el conector de la letra B. No sé si me explique, pero ahorita con esto nos podemos quedar, ¿sí? Ya sé que la A debe ir con A, la B con B, la C con C, y así sucesivamente.
Ujú. ¿Qué más tenemos acá en la siguiente diapositiva? Es que creo que a veces me regresa. Bueno, pues tenemos ahora un ejercicio, ¿sí? Entonces, ustedes ya hicieron ahorita un diagrama, una descripción de actividades, donde pusieron al responsable, la actividad y los registros que se generan. Entonces, de alguna manera, si me regreso, es que aquí, ok, de alguna manera está aquí el inicio. Todo esto es hecho por un responsable, no tenemos aquí el encabezado. Esto lo hace otro responsable y esto lo hace otra área responsable, que deben ser las que están en nuestra descripción de actividades. Entonces, es lo que van a elaborar ahorita ustedes en este ejercicio. Igual, si quieren aquí, sí, ¿cómo andamos de tiempo? 1:31, ya prácticamente estamos casi al final del curso. Entonces, vamos a dejar también 10 minutos, de favor, para que ustedes, dice, es un ejemplo sencillo, puedo perfecto, claro que sí, Soco. Déjenme, ok. Adelante, Soco. Ya pueden ir trabajando. Voy a poner aquí el temporizador. Mientras, y Soco, adelante, ¿eh? No puedo compartir. ¿No? Por algo no, No puede compartir. Qué raro. sí, no me... Quiere, puede cerrarlo y enviarlo vía chat el documento y a ver si aquí lo puedo yo abrir. Sí, déjame ver. Ahorita veo, sí. Creo que para enviarlo vía el chat de aquí hay que cerrar el documento. Sí. Pues déjenme ver. Ok. No, estoy viendo su pantalla. Ujú. Sí, al ponerle compartir, ¿selecciona usted el documento que tiene abierto? Sí. Sí, doctora, pero no quiere, no lo puedo abrir. Mejor se los mando. Ok, a ver si, y ahorita lo abrimos aquí. Tengo aquí Si no se puede por ahí, le doy aquí el correo electrónico y lo bajo de acá. Sí, mejor. Porque creo que no se puede compartir documentos en el chat, Luis. ¿No? Ok, perfecto. Pues ahí está el correo. Y ahorita si me lo manda, yo lo abro aquí. Mientras te llega, Luis, les puedo compartir un documento. Déjame ver si... Para que veamos, es un documento que ahorita encontré en el chat, en el internet, un manual de procedimientos del almacén, o sea, de los almacenes en Secretaría de Salud, quiere decir pues que debe ser el almacén general, ¿no? Yo creo, sí. Entonces, si vemos, bueno, como tenemos perdónenme, me regreso, nada más déjenme quitar porque me hace ruido acá. Como ya habíamos visto, pues tenemos la portada con los datos de identificación del manual. Aquí abajo vemos la parte del control del documento, quién elaboró, quién revisó, quién autorizó, las firmas, las fechas, el índice, la presentación o introducción acerca del manual, ¿sí? El objetivo del manual de procedimientos, el marco jurídico o marco normativo, como lo habíamos visto, y luego ya vemos cada uno de los procedimientos. Un procedimiento para la recepción de bienes,
con el propósito u objetivo, el alcance, las políticas o normas de operación y, como habíamos mencionado, redactadas en futuro, ¿sí? La recepción de bienes se llevará a cabo de lunes a viernes y todas estas políticas o normas de operación son las que debemos de considerar en el momento de realizar las actividades. Luego ya viene aquí la descripción, tenemos cuál es la secuencia de actividades, que aquí le van poniendo un nombre, no necesariamente, se puede nada más poner el orden, ¿no? La secuencia, pero ellos aquí sí están poniendo recepción de pedidos, captura, recibe documentación y luego viene la descripción de actividades. Igual en tercera persona del singular, ¿sí? Recibe originales y quién es el responsable. En estos... en este manual de procedimientos veo que no están incluyendo el documento o registro que se genera o que se utiliza, ¿verdad? Entonces viene aquí la descripción de actividades, pero pues eso lo define cada área, cada organización. Y entonces viene aquí ya el diagrama de flujo, como lo comentó anteriormente el maestro Luis Manuel, ¿verdad? Viene en una forma mucho más sencilla, más concreta, la descripción de la actividad, con rombos de decisiones, ¿sí? Aquí viene, por ejemplo, realiza bienes y dice que se regresa a la actividad 2, que no es necesariamente la forma como se debería de hacer este conector. Vemos el conector de páginas que nos lleva a la siguiente página y este es el conector de actividades. Los rombos de decisiones que nos dicen si sí se cumple, cuál es la actividad que se lleva a cabo, si no se cumple, pues nos remite a otra actividad y vemos que en este caso de un sí todavía dice realiza inspección física, cumple, si no pues se rechaza el bien, si sí entonces reciben los bienes y pasamos a la siguiente actividad, ¿no? Entonces, bueno, para que veamos cómo finalmente aquí en este caso, como tiene también documentos de referencias y por el caso, registros, que es la última parte que nos toca, que son los que nos falta ver, registros, los que no mencionaron en cada una de las actividades del procedimiento, pero sí viene cuáles son los registros que se generan, el glosario de términos y, bueno, anexos y aplicar en su caso. Como un ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿ya tienes? No, no me ha llegado, pero mientras si alguien quiere, deja ver si al spam no llegó. No me llegó ni al spam. Pero si alguien más quiere compartir también mientras, o nos quiere platicar su diagrama de flujo. Ojalá que lo puedan compartir para que lo veamos. Para hacer la diagramación, si en los documentos hay un programa que es también de Microsoft, que es el Visio, y ese ayuda mucho, ¿no? Es, para quienes no lo manejamos con frecuencia, es un poquito complicado de inicio, pero finalmente se facilita y tiene todos los símbolos que ya Luis Manuel les comentó. Entonces eso facilita mucho, en lugar de tener que hacerlo en algún otro programa como en PowerPoint o en Word, ¿no? El Visio es específico para hacer diagramación de procesos. Así es, sí ayuda mucho más que efectivamente hacerlo en Word o en PowerPoint, que traen las figuras, cuando dicen anexas figuras, ponen ahí su apartado de diagramas de flujo, pero no trae todas las figuras y tiempo para la actividad. Entonces, ¿alguien más quiere compartir? Ahí, pero no la apagué, ¿verdad? Listo.
Ok. Entonces, ¿alguien más quiere compartir? Porque no me ha llegado el de Soco. ¿Quién se animó? ¿Nadie se anima? Es la última actividad y prácticamente estamos terminando el curso. También les recomiendo utilizar Visagi Model. Ok, y aquí Gabriel Marinos nos dice que también nos recomienda utilizar el Visagi Modeler, el cual es gratuito. No conozco esa herramienta, pero vamos a buscarla aquí. Déjenme guardar el chat para no perder esa referencia. Ok. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a Gabriel. ¿Alguien que quiera compartir? No nos podemos ir si no comparto. No nos vamos, ¿eh? Hasta que alguien no muestre algo. Y estoy al pendiente de si llega el desojo, pero tampoco me ha llegado. Díganos, ¿necesitan un poquito más de tiempo? 5 minutos. A lo mejor les cuesta trabajo hacer ahí la diagramación. Voy a compartir tantito. Aquí para que, digamos, yo sé que el vicio es una licencia adicional que pues obviamente tiene un costo, ¿verdad? Y no está en toda la paquetería. Y entonces, pues no nos queda más que... Voy aquí a nueva diapositiva. Y entonces, si yo me voy aquí a insertar, me voy a formas. Vean, en la parte de acá abajito viene las de diagramas de flujo. Viene la mayoría, ¿sí? Por ejemplo, este que está aquí, debe ser de disco magnético, es decir, por ejemplo, aquí para señalar, por ejemplo, cuando recaban ustedes los datos de las personas que van a admitir en su organización para darle algún servicio, pues le toman sus datos y eso ahora pues va a una base de datos que tienen ustedes. Y entonces este simbolito se utiliza para decir que aquí son datos electrónicos y que es base de datos. Entonces, ese simbolito también se puede usar y ahora se usa con mayor frecuencia, pero lo pueden ver. Pero como dice Cris, y yo estoy de acuerdo con ella, de que sí, a veces hacerlo aquí es un poquito más complicado, que ya también vienen otras facilidades en el diseño, digamos, aquí si voy a insertar una actividad, ¿sí? Y luego voy a insertar otra. Vamos a poner, insertar, pues otra actividad, ¿no? Y va en secuencia. Vean que hasta me indica, no sé si alcancen a ver ahí unas líneas punteadas en el lado derecho de las figuras, donde dice que quedan alineadas. Y en medio también tenemos ahí que queda alineado el centro. Entonces ahí está. Lo que pudiera yo tener problemas es de que quede de esta manera y dijimos que se recomienda que conserven las mismas dimensiones. Incluso para que, si lo pongo acá, cuando quedan alineadas, vean esas líneas punteadas en ambos lados, tanto a la izquierda como a la derecha, para que quede alineado la actividad. Y si tuviera yo dudas, pues ahí, mira, ojo de buen cubero, pues ya como que quedó, ¿no? Como que quedó, como decimos coloquialmente. Y si quiero hacerlo a prueba de fallas, pues me voy aquí con y entonces empiezo a hacerlo y vean, ahí quedan al mismo tamaño, es decir, sí, al mismo tamaño de la altura, y ahora sí lo llevo debajo de y ya le puedo poner la flecha, ¿no? Entonces, estas herramientas de insertar y formas y diagramas de flujo lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en Excel
o lo puede hacer aquí en PowerPoint. Definitivamente, si alguien tiene la posibilidad de tener el vicio con ese de solo, porque el vicio con C de casa pues es otra cosa, ¿verdad? Entonces, con el vicio, pues ayuda al principio, como dijo y mencionó Cristi, es un poquito más difícil porque pues, es un programa nuevo, pero nos cuesta trabajo. Pero bueno, aquí también Gabriel nos dio ahí alguna recomendación para poder Y Luis, hacerlo. ¿Sí? Julio Hernández Lorenzo también recomienda Draw.io, que es gratis y está incluido en Google Drive. Ah, muy bien. Sí. Muchas Entonces, gracias a los dos por sus recomendaciones y bueno, pues el que más se les facilite, ¿verdad? Lo importante es que tenemos herramientas que nos pueden apoyar en la diagramación de los procesos. Y creo que aquí lo más relevante es recordar las reglas para evitar que el diagrama de flujo tenga errores y eso nos confunden en el momento de querer leer el diagrama, ¿no? E interpretarlo. así es. Así es. Bueno, nadie se animó voy a detener por si alguien sí se anima a compartir. Ya estamos en la parte final y que nos quedan ya, Pues ya 10 minutos, si 10 quieres, minutos. continuamos entonces, Ok. Luis. Bueno, ok. Ya, Continuamos entonces. Muy aparte bien. de Entonces, bueno. eh, ok. La última parte que tiene el procedimiento también pueden ser anexos. Y lo vimos hace ratito en el ejemplo que puso Cristi, ¿sí? Porque los anexos son información complementaria a los procedimientos que nos pueden servir en algún momento dado. Y si aplican, pues podemos considerarlos, ¿no? Y pues aquí hay una lista que no es limitativa de lo que puede estar como anexos, ¿no? Son todos los formatos empleados en los procedimientos, ¿sí? En el procedimiento en particular. El instructivo de llenado se aplica para cada uno de los formatos, porque hay veces que nos dan formatos y no sabemos cómo se llenan algunas cosas, como que no son claros, entonces siempre es importante tener también un instructivo de llenado de cada uno de los formatos. Sobre todo los que son complicados, ¿no? Hay unos que son muy obvios y no hace falta el instructivo. El glosario de términos, ¿sí? Si hay oficios, circulares, reglamentos, manuales, leyes, etcétera, que oye, esto no será repetitivo con la normatividad y todo eso, pues si quieren lo pueden poner, si no, no lo ponen. Y con esto prácticamente queda ya integrado todos los procedimientos, todo el manual de procedimientos. Entonces, vean que también podemos tener a todos nuestros procedimientos como un anexo para que no lleve una paginación consecutiva, sino que cada procedimiento lleve su propia paginación, porque puede haber procedimientos que tengan una sola hoja, otros que tengan 2, otros que tengan 5, por decirlo así. Recuerden que lo mencionó Cristi en una de las primeras sesiones, que pues, no se recomienda que sean más de 25 o 30 actividades, ¿sí? Entonces, mientras más sencillo sea el procedimiento, mejor. Entonces, recuerden lo que vimos al principio, que se pueden eliminar, se pueden combinar, se pueden sustituir si fuera el caso, o también aplica el que se aumente uno, ¿no? Ay, no considera esta actividad, ¿no? Que se considera, por decirlo así, a que pase a que creo que lo mencionaron en las primeras clases, que pasaba con un psicólogo, si no mal recuerdo, y no lo habíamos considerado. Oye, aquí te faltó esta actividad también. Ahí, ¿dónde va? Ah, pues va aquí. Y entonces la ponemos, ¿no? Recuerden que una vez que queda el manual de procedimientos hecho, se tienen que validar estos procedimientos con cada una de las áreas funcionales antes de que se autorice y se difunda, para que validen que así se lleva a cabo la operación,
¿sí? A veces no falta que digan, ay, que te faltó esto también aquí, bueno, o sobró esto, no. Más vale, a pesar de que ya se había preguntado antes, previo a eso, obtener el visto bueno de las áreas operativas responsables de llevar a cabo esos procedimientos. Y bueno, con esto prácticamente entonces estamos en la parte final del curso. Todavía si alguien quiere compartir su trabajo, tenemos tiempo todavía, pero con esto terminamos y antes de agradecerles su presencia, su estancia aquí, su participación, le voy a ceder la palabra a Cristi. A ver, hay un mensaje aquí, veo, déjenme ver. No participa. Raquel García, que nos dice que lamenta no participar, pero se distrajo siguiendo las observaciones y materiales sugeridos. No, le agradecemos mucho. Y bueno, sabemos que esta parte ya de elaborar el diagrama es un poquito más complejo y probablemente ya por eso prefirieron no compartirlo. Pero bueno, agradecemos mucho a la Junta de Asistencia Privada, a la licenciada, a Fernanda por estarnos acompañando durante todo el curso. Que esperamos que al menos haya sido también de provecho para ella. Y agradecemos a todos ustedes su asistencia, su participación, el habernos compartido también los procesos que llevan a cabo, las actividades, a quienes nos compartieron los ejercicios, porque creo que eso es la parte que más enriquece, ¿no? El curso que es nada más teórico, pues no nos sirve de mucho. Entonces, muchísimas gracias a todos y esperamos que haya sido de provecho. Algunos de ustedes pues ya tienen sus documentos elaborados, pero esperamos que les pueda servir pues para simplificar o para enriquecer la información que tienen con lo que estuvimos viendo aquí. Y para quienes no, pues ojalá que sea un incentivo para que documenten sus procesos, que es algo muy importante en cualquier organización. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias, Cristi. También yo agradezco a todos, a la licenciada Ruth, a la licenciada Fer, por todo este apoyo excepcional. A ti, Cristi, también por tu participación. Afortunadamente, en ningún momento perdimos la conexión, pero pues es parte de nuestro trabajo, ¿no? Que si uno de los dos pierde la conexión, seguimos adelante para que ustedes tengan el curso completo, pero afortunadamente, y el que trabajemos también dos personas nos ayuda mucho porque tenemos distintas experiencias y aportamos los dos cosas que a ustedes les puede ayudar, pero que también a nosotros nos sirven como instructores el enriquecernos. Entonces, les agradecemos también a la Junta de Asistencia Privada y por supuesto a todas estas instituciones de asistencia privada que nos acompañaron en el curso por su participación. Y pues estamos a sus órdenes, a la ESCA también por habernos invitado a impartirles este curso taller. Y pues esperemos que aprovechando, creo que ya, no sé si sea eso con lo que va a entrar ahorita, y aprovechando, pues bueno, se acercan las fiestas navideñas, entonces pues que tengan bonito fin de año, bonito principio de año, que no sea que ya se calme esto de la pandemia, para que estemos más tranquilos y que todos estén llenos de salud. Un fuerte abrazo para todos y pues estamos en contacto. Tienen ahí nuestros correos electrónicos por si alguna duda tuvieran algo, con gusto los apoyamos. Y por supuesto también aquí en la presentación vienen también una serie de materiales para su consulta, aparte de los que les pusimos en la carpeta de OneDrive, no, de Drive, ¿verdad? De Drive de Google. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Ruth, muchas gracias, Fer, muchas gracias a toda la Junta de Asistencia Privada y a todos los participantes y a ti, Cris, también por tu experiencia de estar aquí siempre colaborando en un curso. Muchas gracias. Gracias a ustedes, maestros, por compartirnos toda esta información que seguro es de utilidad para
tanto a las instituciones, como lo mencionan, también como para nosotros. Es un tema que siempre es bueno tenerlo presente. Muchas gracias de parte de la Junta. También les agradecemos a las personas que estuvieron participando, que estuvieron muy atentos. En el chat les puse un link para que nos hagan favor de contestar la evaluación. Maestros, muchas gracias. Esperamos vernos el próximo año. Esperemos que sí. Será un gusto y un placer. Muchas gracias. Gracias, Fer, por la interpretación. Si ya no hay más dudas, comentarios, con esto cerramos la sesión de hoy. Que pasen buena tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer. Gracias por todo. Bye. Bye, bye. Pues buenas tardes.